Entonces vamos a ver que yo empezaría por el purgatorio, un poquito, ¿no? Y después pues hablar del cielo en todas sus dimensiones. ¿Quién hace la primera pregunta? Yo, ¿qué es el purgatorio? Vamos a ver. El purgatorio es... Hay 3 números en el catecismo preciosos sobre lo que es el purgatorio, por qué la Iglesia cree en el purgatorio. Y viene a decir ahí el catecismo que el purgatorio es aquella condición en la cual vamos los hombres que habiendo muerto en gracia de Dios, es decir, sin pecados graves, no somos santos todavía. Y claro, no podemos entrar en el cielo si no somos santos. Entonces, el lugar donde tenemos que completar nuestra santidad mediante la oración, la penitencia, ¿no? Etcétera. Entonces se sufre en el purgatorio. Quizá no sea la palabra más adecuada. Es decir, digamos, se ora, se hace penitencia, ¿no es cierto? Pero una penitencia ya que salva, ¿me entiendes? No es un castigo, digamos, es, conquistar aquella santidad que no hemos logrado en este mundo. Cuando la Iglesia canoniza a una persona, la canoniza porque sabe que está en el cielo. Y sabe que está en el cielo pues porque le hace un determinado milagro. No es cierto que solamente si se está en el cielo se puede hacer. Yo cuando me muera no voy a ser tan santo, que por esto lo tengo muy claro, como Juan Pablo II, ¿no es cierto? ¿No? Y Juan Pablo II pues se muere y se va al cielo, yo diría, en línea recta. De tal manera que la canonización de Juan Pablo II ha sido pedida, digamos, por suscripción universal, ¿no es cierto? Todo el mundo ha gritado diciendo a este Papa hay que hacerlo santo, ¿no? Lo antes posible, porque si este Papa no es santo, no lo ha sido nadie, ¿no es cierto? Y la Iglesia dijo, sí, estamos de acuerdo, pero tiene que seguir el mismo procedimiento, entendido que siguen todos los demás. Por lo tanto, tiene que haber un milagro que certifique que está en el cielo. El milagro se dio y entonces lo beatificaron. Y allí estuve yo en la beatificación. Quise estar en primera línea y lo conseguí, ¿no? Y es la vez que más he disfrutado en mi vida en la plaza del Vaticano. Y entonces, bien, Juan Pablo II no ha pasado por el purgatorio, yo sí, porque no soy santo como él, ¿no es cierto? Y tú seguramente también, no te preocupes. No es un castigo, es un tiempo de... Pongamos un ejemplo. Una vez, en una tanda de ejercicios que yo di, había una chica de 15 años que había venido a hacer la tanda de ejercicios en el fondo porque se quería confesar. Había cometido un aborto, ¿no? La chica tenía un peso de conciencia tremendo y lo que le interesaba era quitarse ese peso, pedir perdón, ¿no? Y recibir el perdón de Dios. Cuando esa chica se confesó, pues yo le di la absolución. Porque yo no sé si sabéis una cosa, que el aborto es un pecado que está reservado para su perdón al obispo. ¿Lo sabíais eso? Pero si esa chica no sabe que el pecado del aborto tiene esa reserva, ¿no? Pues no incurre en ella. Y le puedo confesar yo. Y le puedo perdonar yo. Ese es el caso, yo le di la absolución. Y yo le dije, ya está, Dios ya te ha perdonado eso. Y la chica me dice, demasiado fácil. Perdonado, yo necesito todavía mucho tiempo para volver a estudiar. Yo he interrumpido mis estudios con todo esto. Me impresionó para volver a sonreír, porque ya no puedo sonreír. O sea, esa chica ya estaba perdonada, ¿me habéis entendido? Pero ese pecado había dejado en ella unas consecuencias, una situación irregular, ¿no es cierto? Eso es el purgatorio, el tiempo que necesitamos para hacer que ese arrepentimiento sea perfecto. ¿Ya habéis entendido? Llegue hasta todas las fibras de nuestros labios incluso, ¿no es cierto? ¿No? Eso es el purgatorio. Y se lo hice explicar a la chica, se lo expliqué a la chica, ella me entendió y entonces vete a misa, comienza ya a comulgar, todo eso te irá purificando, ¿no es cierto? ¿No? Y llegarás a tener por la santidad que tiene que tener un cristiano. Eso es el purgatorio, ¿me habéis entendido? No es un castigo de Dios cuanto digamos, una exigencia que
que tú necesitas si quieres entrar al cielo, porque al cielo solamente se puede entrar si tenemos la condición de santos. ¿Me lo habéis entendido eso? Eso es. Pero ahora vamos a hablar entonces, ya que he explicado un poquito de lo que es el purgatorio, ¿no? Es un lugar de oración, es un lugar de penitencia, de acuerdo, pero una penitencia que es arrepentimiento de tus pecados. ¿Entendido? ¿Es un cierto dolor? Pues puede ser un cierto dolor, ¿entendido? Pero un dolor con esperanza, claro, porque la única salida que hay del purgatorio, la única puerta que hay es una puerta que lleva al cielo. ¿Me habéis entendido? ¿No? No hay más que una puerta de salida y lleva al cielo. Por lo tanto, no es, digamos, el sufrimiento de una persona que sabe que se puede condenar, no es eso. ¿Me habéis entendido? Es el sufrimiento de una persona pues que todavía se da cuenta que tiene que purificarse para llegar a la santidad. Entonces, hay mucha gente que se pregunta